Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Hay alguien resentido aquí hoy? Okay, gloria a Dios. Nada más una hermana. Dice Nelson Mandela, decía que el resentimiento es como beber veneno y luego esperar que tus enemigos se mueran. Y no nos damos cuenta, pero muchas veces estamos guardando ese tipo de malos sentimientos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de una familia que perdona. Si usted no tiene esta hojita y la quiere, por favor levante su mano para que se la lleven ahí a su lugar. Si usted no la quiere en papel, la puede descargar con este código que está aquí en la orilla. Levante su mano y déjela arriba para que le lleven nuestros anfitriones su guía, por favor. Bueno, continuamos con nuestra serie que le hemos llamado Familias Excepcionales, que hemos estado viendo. Hemos estado viendo ahí Nehemías 4:14, donde dice la palabra que debemos levantarnos a pelear. En la segunda parte dice: y peleen por sus hermanos y por sus hijos y por sus hijas y por sus esposas y sus hogares. Necesitamos levantarnos a pelear. Dile al que está a tu lado: necesitas levantarte a pelear por tu familia, no con tu familia, ¿sí? Entonces estamos acostumbrados a pelear con nuestra familia. La mayoría de las familias pelean entre ellos, pero Dios quiere que usted y yo no seamos igual que los demás. Dios quiere que nos levantemos a pelear por nuestra familia, porque nuestra familia sea excepcional. Y hemos estado viendo en estas semanas algunos rasgos que convierten a nuestra familia o sacan a nuestra familia de lo común a lo excepcional. ¿Alguien quiere tener una familia excepcional? Fuera de lo común, extraordinaria, que esté viviendo cosas extraordinarias de parte de Dios. ¿Alguien quiere tener eso? Bueno, necesitamos aprender lo que Dios nos dice, cómo debemos ser como familia, qué es los rasgos que debemos cultivar en nuestras familias. Y hoy vamos a hablar del perdón. Ya se acabó el amén. Hoy vamos a hablar del perdón. Vamos a hablar, eso es muy importante, es uno de los rasgos que todo cristiano debería tener. Nadie, ¿ok? Es uno de los rasgos, es un factor indispensable para llevar bien todas nuestras relaciones. Fíjese, la definición de perdón en el diccionario dice ahí es olvidar la falta que ha cometido una persona contra ti. Fíjate bien, perdón es, di conmigo, olvidar. Perdonar es olvidar. ¿Olvidar qué? Perdón, olvidar cualquier falta que otra persona haya cometido contra ti o contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ello. Dice, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene contigo. ¿Qué es perdonar? Olvidarme. No guardar rencor, no querer, dice ahí, castigar a la persona que hizo algo contra mí, cancelar una deuda, cualquier obligación que tenga otra persona por mí, lo tengo que cancelar. Eso es perdonar. Ahora, mire, vamos a ver algo muy importante. Proverbios 27:17. ¿Por qué hablamos hoy del perdón? Proverbios 27, verso 17, dice la palabra: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato ¿con quién? Con el hombre. Voltea a ver al que está junto a ti, es tu lima, ¿okay? No tu limón, es tu lima, ¿okay? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Señor, sabemos que tú has preparado, has aderezado mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores.
Señor, que hoy nuestro corazón sea sensible, que nuestro corazón, Señor, sea esa tierra fértil, esa buena tierra donde tu semilla produzca al 100%. Señor, que esta palabra impacte nuestro corazón, nuestra vida, pero sobre todo en nuestras relaciones. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, el punto número 1, lo tiene ahí en su guía, es que el carácter se forja, ¿dónde? En el trato familiar. Cualquier niño, ¿sí?, cualquier persona, su carácter se va forjando en el trato. Diga conmigo, trato. ¿En el trato con quién? Con las personas que lo rodean. ¿Está usted de acuerdo o no? Ahí sí es donde se va forjando nuestro carácter. Ahora, usted y yo debemos de saber que el trato con las personas que nos rodean, eso incluye a nuestra familia, o principalmente nuestra familia. Nunca es fácil. Nunca es fácil. Hay problemas, hay dificultades. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios está forjando nuestro carácter. Dice esta escritura que leímos, que el hombre se va limando ¿con quién? ¿Me lo puedes volver a poner? Proverbios 27. Dice el hombre en el trato con el hombre. Ahora fíjese, este versículo se está refiriendo a cómo se hacían las armas de guerra en la antigüedad. Hoy las armas de guerra pues son pistolas y rifles y cohetes y todo eso, ¿no? Pero en aquel tiempo no había nada de eso. En aquel tiempo las armas de guerra eran espadas, lanzas, flechas, ¿sí? Y se hacían de una manera, bueno, se siguen haciendo hasta la fecha de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Tomaban el acero, ¿verdad? Y empezaban a forjar esa espada o esas flechas o esas lanzas, ¿verdad? Hoy en día sacan de las minas las piedras, son unas piedras de hierro, ¿sí?, o que contienen hierro, y les dan un tratamiento en una fundidora, ¿sí?, y de ahí sacan el metal con el cual se hacen pues muchas de las cosas que nosotros hoy podemos ver, desde instrumentos de precisión hasta adornos muy sofisticados, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos preguntarle, ¿alguien tiene cuchillos en su casa? Gloria a Dios. Los demás no tienen. ¿Cómo le hacen? Puras mordidas, yo creo. Okay. ¿Cómo afilas un cuchillo en tu casa? No lo afilas con un melón, por ejemplo, ¿no? Voy a sacar la cebolla y le voy a sacar filo al cuchillo. No, ¿verdad? Tienes que utilizar, hay veces unas piedras, si las ha visto, unas piedras así cuadradas que son pues de fierro también. ¿Y qué es lo que se hace? Se está raspando ahí, se le está tallando, ¿sí?, hasta que le saca filo, ¿sí? Cuando se hacen los instrumentos, una espada, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que si uno pudiera preguntarle a la espada, y si la espada te pudiera contestar cómo llegó a ser lo que es, el proceso no debe haber sido fácil, porque habla de fundición, habla de estarlo golpeando, habla de estarlo tallando, ¿verdad?, para sacarle filo, para sacar brillo a ese instrumento. Si a usted le llegaran y le vendieran una roca de hierro y le dijeran, te la vendo, ¿la compraría? Posiblemente no, ¿verdad? Pero si le dieran una espada ornamental y se la vendieran, ¿la compraba? Posiblemente sí, ¿verdad? Y no sería barata además. Pero para llegar a ese punto hubo un proceso. Diga conmigo, proceso. Y nosotros no nos damos cuenta, pero cuando nosotros estamos en casa, en familia, estamos viviendo un proceso. Para sacarle filo a un cuchillo hay que friccionarlo. ¿Alguien? Para sacarle filo a un cuchillo hay que friccionarlo, ¿sí? Y muchas veces tenemos fricciones en casa, aunque usted diga que no. Muchos se quedan así como, no, soy cristiano, mi familia es cristiana, mi esposa es cristiana, mujer de oración, mujer sabia que edifica su casa. Pero todos tenemos broncas, de todas maneras tenemos fricciones, de todas maneras tenemos problemas. Y eso es algo que usted y yo debemos estar conscientes, aunque seamos muy espirituales, que casi andemos flotando, ¿no? Y con la sabiduría de Salomón, ¿verdad?,
De todas maneras tenemos diferencias con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Lo interesante aquí es que lo que nos hace excepcionales o lo que nos convierte en una familia excepcional es cómo tratamos con las diferencias, cómo tratamos con los conflictos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, lo que nos interesa ver el día de hoy. Mire, vamos a ver un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Diga conmigo, lo que no se tiene que hacer. Mire, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7. Dice la palabra: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel, te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo, puse sus mujeres en tus brazos, también te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si todo esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces, subraye esa parte por favor, por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja, ¿dónde? De tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció ¿quién? David ante Natán. El Señor, subraye eso por favor, así mucho. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. El punto número 2, David es perdonado por Dios. Ahora, conocemos el trasfondo, conocemos qué sucedió, ¿verdad? David se queda en su palacio, ve a esta mujer Betsabé que se está bañando, la manda a traer a su palacio, se acuesta con ella, ella queda embarazada. Él, para no tener un problema, porque era una mujer casada, le trata de engañar al esposo, no resulta, lo termina mandando al frente de la guerra y lo matan. Y él dice: soy bien inteligente, ¿no? Hice todo esto, me salí con la mía, soy bien chicho, ¿no? Y así pensamos muchos, ¿no? Pensamos que porque hacemos cosas donde nadie nos ve, donde nadie se dio cuenta, nos salimos con la nuestra. Y déjame decirte algo, eso no es así, porque Dios siempre ve lo que hacemos. Dios siempre ve lo que hacemos. Y entonces cuando nos portamos mal, ¿Dios ve o no? Te puedes esconder de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, de tus hijos, te puedes esconder de todo el mundo, pero de Dios nunca te vas a esconder. Y Dios vio lo que había hecho David, manda a Natán, su profeta, lo confronta, ¿verdad? Le dice lo que hizo. Dios vio lo que hiciste. Vio Dios que no solamente cometiste adulterio porque te acostaste con una mujer casada, sino que además cometiste asesinato porque mandaste a matar a la mujer de él, hiciste cosas escondidas, despreciaste la palabra de Dios. Es una lista de pecados que ninguno de nosotros quisiera tener. Y sin embargo, a pesar de todo eso, cuando David reconoce, diga conmigo, reconoce y se arrepiente, Dios lo perdona. Eso es tremendo, porque no importa lo grave de tu pecado, si tú lo reconoces delante de Dios y te arrepientes, Dios te perdona. Dios perdonó a David. Dios perdonó a David. Y déjame decirte algo, no importa lo que tú hayas hecho, si tú lo reconoces y te arrepientes, Dios te perdona. Amén. Ahora, fíjate, vamos a ver rápido algo. Vamos al capítulo 13, verso 14, ahí de segunda de Samuel. Capítulo 13, verso 14 dice: pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo: levántate y vete. No me eches de aquí, replicó ella.
después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó: echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta. Así que el criado la echó de la casa, luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza se fue por el camino como llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón le dijo: así que tu hermano Amnón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas. Subraye esa parte, por favor. Cálmate y no digas nada. Toma en cuenta que es tu hermano. Desolada Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Ahora fíjese, Amnón, hijo de David, nos habla de 3 personas aquí: Amnón, Tamar y Absalón. ¿De acuerdo? Amnón era hijo de David, pero era medio hermano de Tamar y de Absalón. ¿Sí? ¿Se va captando esto o no? No los quiero confundir, ¿ok? Absalón y Tamar son hermanos, hijos de David, de la misma madre, ¿ok? Amnón es su medio hermano, es hijo de David, pero de una diferente madre, ¿sí? Ahora Amnón estaba medio trastornado, ¿sí? Y estaba muy enamorado de su hermana, de su media hermana Tamar. Y entonces él idea esto junto con un primo de él, ¿verdad? Y engaña a Tamar y la viola. Y luego que la viola, a pesar de que la amaba tanto, dice, la empieza a odiar y la corre. ¿Se imagina la vergüenza de esta muchacha, de Tamar? Una virgen, ¿no? Estaba esperando al matrimonio y es violada por su medio hermano y luego es echada a la calle. Y ella dice, sale de ese lugar, se echa ceniza sobre la cabeza y va corriendo y va llorando y va gritando. Es decir, ella quería que todo el mundo se diera cuenta de lo que había pasado. ¿Sí captas eso o no? Pero cuando llega con su hermano Absalón, que era su hermano, Absalón, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué le dijo? Shh, cállate, es tu hermano, no digas nada. Y ella se queda desolada. El punto número 3, perdón. El silencio entorpece la solución de las fricciones. Tamar, en lugar de hablar con su papá, ¿quién era su papá? David. En lugar de hablar con su papá del dolor que sentía, primero se va gritándolo por toda la calle, ¿no? Que todo el mundo se entere, menos quien se debe enterar. Pasa mucho eso. Y después, cuando su hermano le dice, cállate, ella no vuelve a hablar. El rey David dice ahí que se enoja muchísimo, pero tampoco hizo nada. La Biblia no dice que él fue con Tamar a decirle, oye hija, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? David no fue con su hijo Absalón, oye, ¿qué pasó? Él no fue con Amnón a decirle, oye, te portaste mal, estás haciendo. No, se enfureció, sí, pero no hizo nada. Y te voy a decir una cosa: muchas veces en medio de las fricciones en nuestra casa nos enfurecemos con los que están a nuestro alrededor, pero no decimos nada. ¿Cuántas veces te has quedado con el hígado ahí hecho bolita? ¿No? Muchos, sí, la neta. Hoy en la mañana. Te quedas ahí entripado, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien te hizo algo, pero no dices nada. La solución a las fricciones comienza hablando. Otra vez, la solución a los problemas comienza hablando, no guardando silencio. Muchas veces como esposa, como esposo, te quedas con el coraje ahí y no lo hablas. Y dices, se va a mejorar. No importa, esto va a pasar. Te digo algo, se pone peor. Y mira, déjame enseñarte.
capítulo 13, verso 23. Dice, pasados 2 años, fíjese, 2 años guardando silencio. Dice, pasaron 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal-Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hermanos estaban esquilando ovejas. Además se presentó ante el rey y le dijo, su majestad, este siervo suyo tiene esquiladores trabajando, le ruego venir con su corte. No, hijo mío, le respondió el rey, no debemos ir todos, pues te seríamos una carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo le dio su bendición. Entonces Absalón le dijo, ya que su majestad no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano? ¿Quién había tenido el problema? ¿Se acuerda? Amnón, ¿con quién? Con Tamar. Y Tamar era hermana de Absalón. Ok, estamos entendiendo. Ok, dice, ¿y para qué va a ir contigo?, le preguntó el rey. Pero tanto insistió Absalón, que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. Absalón, por su parte, les había dado instrucciones a sus criados: no pierdan de vista a Amnón, y cuando se le haya subido el vino, yo les daré la señal de ataque, y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien les da la orden. Ánimo, sean valientes. Los criados hicieron con Amnón tal como Absalón les había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron y, montando cada uno su mula, salieron huyendo. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. Mire, ¿cuántos de aquí creen que el tiempo cura las heridas? Ya nadie, gloria a Dios. El arrepentimiento cae pronto aquí, ¿no? Realmente el tiempo cura las heridas. Pero el tiempo, te voy a decir, punto número 4, el tiempo no sana las heridas si no se trata con ellas. Ese es el problema. El problema es que Absalón pasó 2 años, quizás esperando, no sé, yo quiero pensar que a lo mejor él estaba esperando la justicia de Dios. Él estaba esperando quizás que David, siendo el rey, enterado de la situación, hablara con Amnón, lo corrigiera, algo le hiciera, y eso no pasó. Y pasan esos 2 años, Amnón no va con su papá a decirle, oye papá, fíjate que pasó esto, estoy muy lastimado con mi hermano Amnón porque hizo esto con mi hermana. No quiso hablar con su hermano porque lo odiaba, dice, no hubo una solución. David sabía lo que había sucedido. Yo creo que él entendía perfectamente el sentimiento de Absalón hacia Amnón, pero quizás, como muchos, estaba pensando, pasa el tiempo y se olvida. Pasa el tiempo y pensamos que es como que si no lo pelamos se va a borrar, ¿no? Si no hacemos caso del problema, ¿no? Si no hacemos caso de la aflicción, de la dificultad, quizás desaparece. Vamos a ignorarlo, ¿no? Pensando que si ignoro eso se va a desaparecer, ¿no? Pasan 2 años, vengo y si ahí sigue, ¿no? Sí, así pasa con lo que traemos en el corazón. Y se vuelve más grave, porque Absalón aquí mata a su hermano, lo asesina. Te digo algo, ¿cuántas cosas habrá en tu corazón que no has perdonado, que no has hablado, que no has resuelto, que tú has pensado quizás que con el tiempo eso va a sanar, y al día de hoy estás a punto de explotar por eso? Como Absalón. Porque las fricciones, las lastimaduras, las heridas no se sanan con el tiempo. Al contrario, con el tiempo van creciendo y se van convirtiendo en algo mucho más peligroso. ¿Alguien capta eso? Mire, en 2 de Samuel 13, verso 37, Absalón en su huida, subraya esa parte por favor, fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y allí se quedó. ¿Cuánto? 3 años. David por su parte lloraba
todos los días por su hijo Amnón, y cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de ver. ¿Quién era Absalón para David? Era su hijo. Ahora se imagina usted que un hijo se le va 3 años por un problema, una fricción, porque no quiso lavar los trastes o no tendió la cama, ¿verdad? O se acabó el jabón muy rápido, o no sé, algo pasó, ¿verdad? Su hijo se le va 3 años, y usted a los 3 años empieza así como que, como que ya extraño a este, ¿no? O sea, punto número 5, huir no soluciona los problemas. Absalón salió huyendo y pasan 3 años más. ¿Cuántos años habían pasado desde que Amnón violó a su hermana? 2. ¿Cuántas palabras había cruzado con su papá de eso? Pasan 3 años más y él seguía sin hablar con su papá. Ya llevaba 5 años con ese dolor en su corazón, y él no había hablado con su papá, y ahora sale huyendo. ¿Sabe por qué? Porque a veces pensamos que salir huyendo es la mejor opción antes que enfrentar lo que está causando fricción. Hay muchos matrimonios que mejor se divorcian, mejor cada quien por su lado, total, ¿no? En lugar de enfrentar la situación, en lugar de llegar a un arreglo, en lugar de platicarlo, prefieren separarse, tú por tu lado, yo por el mío. Y le digo algo, eso tampoco soluciona los problemas. El que usted huya del gigante no va a hacer desaparecer el gigante. El gigante solo va a desaparecer el día que usted lo enfrente. David, cuando enfrentó a Goliat, no es que dijo, me voy a ir de vacaciones un mes a ver si cuando regrese ya no está, ¿verdad? Igual cuando me venga ya le dio un infarto, se murió. No. Él enfrentó al gigante. Y si yo te digo algo, lo peor que podemos hacer nosotros cuando hay crisis, cuando hay fricciones en la familia, es salir huyendo, porque eso no soluciona, al contrario, las cosas se ponen peor. ¿Quiere ver qué tan peor? Mire, 1 Samuel 14, verso 21. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo, estoy de acuerdo, anda, que regrese el joven Absalón. Postrándose rostro en tierra, Joab le hizo una reverencia al rey y le dio las gracias, añadiendo, hoy sé que cuento con el favor de mi señor y rey, pues usted ha accedido a mi petición. Dicho esto, Joab emprendió la marcha a Gesur, regresó a Jerusalén con Absalón, pero el rey dio esta orden, que se retire a su casa, que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. ¿Sabe? Lo peor que uno puede hacer cuando enfrenta una situación de crisis es aislarse. Porque cuando una persona se aísla, es el momento donde el diablo le va a hablar. ¿En qué momento aprovechó el diablo para hablarle a Eva? Cuando estaba enojada con Adán, seguramente. ¿Qué momento aprovechó el diablo para hablarle a Jesús y tentarlo? Cuando estaba, ¿cómo? Solo en el desierto, ¿se acuerda? Y ahí viene el diablo a tentarlo. Bueno, yo le digo algo, cada vez que usted se aísla cuando hay un problema, es la oportunidad perfecta para el diablo, para que le empiece a sembrar ideas en su corazón. Porque el diablo no lo puede tocar, pero sí le habla. Y entonces usted se empieza a armar ahí películas en su cabeza, ¿no? Con desenlace y toda la cosa, ¿sí? Empieza usted ahí a decir, no, es que seguro hizo esto y aquello, ya me anda engañando, ya, no hombre, me están saliendo los cuernos, y bueno, en fin, usted ya está haciendo una historia ahí, ¿no? Pero lo más sorprendente es que Joab, que menciona ahí, es un general amigo de David, y Joab se da cuenta que David empieza a extrañar a su hijo y dice, eso no está bien. No está bien que David tenga exiliado a su hijo. Y entonces manda una mujer, dice, vas a hablar con David,
le vas a plantear una situación donde tu hijo te lo quieren quitar porque tu hijo mató a tu otro hijo, ¿verdad? Y lo quieren enjuiciar, y si lo enjuician y lo matan, entonces no va a haber quien herede lo que te corresponde. Y entonces ella va con David y le empieza a decir: rey, fíjate, tengo este problema, mi hijo, uno de mis hijos mató a mi otro hijo, pero ahora lo quieren, y yo no quiero que lo metan, yo no quiero que lo enjuicien, yo no quiero que lo maten, porque entonces voy a perder a mis dos hijos. Y David dice: no hay problema, no te preocupes, yo me voy a encargar de que tu hijo no le haga nada. Tienes mi palabra, soy el rey, no le va a pasar nada. Y entonces la mujer le dice: oye, y entonces ¿por qué? Si tú dices eso, ¿por qué a tu hijo lo tienes exiliado? ¿Se imagina el trancazo para David? Y David así como ¿quién te dijo eso? Ha de haber sido Joab, es bien chismoso, ¿no? Y entonces manda a llamar a Joab: a ver, Joab, ¿qué onda? ¿Por qué me andas metiendo ahí cuatros con esta mujer? Y le dice: manda por el muchacho, manda por él. Y Joab se pone muy contento y dice: yo sé que tengo su favor. Va por Absalón. Pero fíjate qué tremendo, cuando viene con Absalón a Jerusalén, David, en lugar de salir a abrazarlo como el padre del hijo pródigo, ¿te acuerdas? El padre del hijo pródigo, el hijo que se va, ¿no? Y cuando regresa el padre se le echa a los brazos y lo abraza y todo. David no. David le dice: ok, ya llegó, nomás que doy la instrucción, no me puede ver. Es un clásico: te perdono, pero no te puedo ver ni en pintura, ¿no? ¿Te parece familiar? Qué tremendo que David, que según dice la palabra, él ya estaba extrañando, comenzaba a extrañar a su hijo, ¿no? Lo manda a traer, pero no le permite que lo vea. Y pasan 2 años más. 2 años más, Absalón viviendo en Jerusalén, en la misma ciudad que vivía su papá, pero no puede verlo ni hablar con él. 2 años. ¿Cuántos llevamos ya? 7 años con un dolor en su corazón. ¿Sabe cuál es lo que sucede al final? Absalón se levanta en contra de su padre, le quiere quitar el reino, y termina muriendo Absalón a manos del ejército de David. ¿Todo por qué? Porque no pudieron sentarse a dialogar para buscar una solución a sus fricciones. Ahora, es impactante. ¿Por qué David no pudo perdonar a su hijo? Bueno, porque muchas veces tú no puedes perdonar a alguien cercano a ti. ¿Quieres saber? Aunque no quieras saber, te lo voy a decir. Segunda de Samuel 16, verso 5. Segunda de Samuel 16, verso 5. Gracias. Dice: cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simi, hijo de Gera. Este se puso a maldecir y a tirarle piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simi le decía al rey: largo de aquí, asesino canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un... ¿Cuántas veces le dijo asesino? 2. Dice: Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Capítulo ¿qué? 16. ¿Qué vimos en el capítulo 12? ¿Se acuerdan?
Cuando viene Natán con David, lo confronta y le dice: David, ¿por qué menospreciaste la palabra de Dios? ¿Por qué te acostaste con esa mujer? Mataste a su marido. Y David, ¿qué responde? ¿He pecado contra el cielo? He pecado. Reconoció su pecado. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Te perdono. Te perdono. ¿Por qué 4 capítulos después este hombre viene, le empieza a gritar asesino, le empieza a gritar muchísimas cosas, lo empieza a maldecir? Y David, en lugar de decir: ¿sabes qué? No tienes razón, porque Dios ya me perdonó, David dice: es que a lo mejor Dios lo mandó a que me dijera eso. Entonces David había creído que Dios lo había perdonado, ¿o no? No. David no creyó en el perdón de Dios. Por eso él no era capaz de perdonar a su propio hijo. Por eso cuando su hijo viene a la ciudad de Jerusalén, en lugar de recibirlo y hablar con él le dice: ok, que se quede en Jerusalén, pero no quiero ver ni en pintura. Por eso es que muchas veces muchos de nosotros decimos: ok, te perdono, pero no se me olvida nunca. ¿Sabe por qué? Porque no hemos abrazado el perdón de Dios para nosotros. No nos hemos dado cuenta de la magnitud del perdón de Dios hacia nuestra vida. Te voy a decir por qué. Porque una persona que es consciente de cuánto Dios le ha perdonado, no se frena en perdonar a los demás. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no podemos ni perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a la persona que decimos amar con todo nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera hemos abrazado en nuestro corazón el perdón de Dios. Porque aunque Dios te dijo: ya te perdoné, no importa lo que hayas hecho, ya te perdoné. Cuando alguien hace algo contra ti, tú no puedes extender ese perdón a los demás. Mire, quiero terminar con esto. Lucas capítulo 23, verso 33. Dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron. ¿Sabe de quién está hablando? Lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartir entre sí la ropa de Jesús. ¿Sabe? Todos sabemos que Jesús fue a la cruz. Y algunos ya habíamos leído esto. Lo que dijo Jesús estando en la cruz, a punto de morir: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y uno se queda con la idea: está perdonando a los romanos que lo están ahí crucificando. Está perdonando a los sacerdotes judíos que le levantaron falsos y que lo llevaron a juicio, y que eso terminó en su asesinato. Te digo algo: ese perdónalos, no saben lo que hacen, no es solamente para los que estaban ahí en ese momento. Ese perdónalos, no saben lo que hacen, se extiende hasta el día de hoy para nosotros. Es el perdón de Jesús, de un hombre que no cometió ningún delito, ningún pecado, ninguna transgresión, pero que estando ahí en la cruz, siendo juzgado y condenado por algo que él no había hecho, él dice: Señor, perdónalos. Y yo a veces me pongo a pensar: ¿cómo es posible que Jesús, estando en la cruz, sufriendo todo eso, haya podido decir: perdónalos? Cuando a nosotros lo que muchas veces más nos lastima es nuestro orgullo. Es que me vio feo. Y yo dije: ¿eso dolerá como un clavo? Es que dijo de mí. ¿Y eso dolerá como unas espinas en la cabeza? Es que me engañó. Y eso dolerá como una herida en el costado.
¿Sabe? No arreglamos las fricciones. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces pensamos que hablar con la otra persona significa ganar. Nuestro orgullo es tan grande que pensamos que hablar con otra persona para arreglar un conflicto, para arreglar una fricción, tengo que ganar. Tengo que ser el que dice la última palabra. En mi casa yo siempre digo la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú digas. Amén, dijo no sé quién. Te digo algo. Yo no creo que en tu familia te hayan hecho algo que sea más grande que lo que le hicimos al Señor Jesús en esa cruz. Y si Él pudo perdonar, ¿qué es lo que nos impide a nosotros hacerlo? Quiero terminar. Ahora sí, se lo prometo. Lucas 17, verso 1. Lucas 17, verso 1 dice Jesús. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables. Diga conmigo: los tropiezos son inevitables. Las fricciones son inevitables. Los problemas son inevitables. Siempre donde hay más de dos personas o más conviviendo, la posibilidad de que haya una fricción es muy alta. Siempre. Dice, pero hay de aquel que los ocasiona. Más les valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Fíjense bien. Cuídense. Y el Señor Jesús no dice: cuídense, dejen de ir a la iglesia para que no los lastimen. Cuídense, abandonen a su familia porque los hace enojar mucho, les va a explotar el hígado o algo. El Señor Jesús no, dice: cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Verso 4: aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte: me arrepiento. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una familia común y una familia excepcional? Una familia común, cuando hay una fricción, lo trata hablando, no para ganar, sino para perder. Entonces, ¿por qué para perder? El Señor Jesús no vino a ganar, Él vino a perder su vida para rescate de todos nosotros. Sabes, si tú quieres tener una familia excepcional, tienes que entender que cada vez que enfrentas un conflicto, no vas a ganar, vas a perdonar, como Jesús te perdonó a ti. Y si son 7 veces al día, ya están muchos sacando cuentas. Son las 12 del día y ya llevo 5. Ya nomás le quedan 2 a este. ¿Quieres que tu familia sea excepcional? Perdona. Perdona. No importa lo que te hayan hecho. No importa que se lo merezcan o no se lo merezcan. Perdona. Porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Yo te invito a que medites un poco en esto. ¿Será que en tu corazón hay cosas, lastimaduras, heridas, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, que ya pasó mucho tiempo y no han sanado, que nunca lo trataste, que nunca lo hablaste, y que en lugar de que aquello vaya mejorando, va empeorando?
¿Será que en tu corazón, cuando hablas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, para arreglar alguna situación, en tu corazón está la idea de ganar? ¿De que no te vuelvan a ver la cara? ¿De que tienes que ser tú el que diga la última palabra? Cuando en tu corazón tiene que haber la disposición a perdonar. Perdonar, porque Jesús te ha perdonado de tal manera, aunque no lo merecíamos, Él nos ha perdonado. Yo te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos y medites. ¿Con quién de tu familia, sea natural o espiritual, tienes que arreglar algún conflicto o alguna fricción, algún problema? Quizás ya han pasado años, a lo mejor hasta más años de lo que pasó Absalón con ese doblado, y no has sido capaz de arreglarlo. Yo te invito a que cierres tus ojos mientras adoramos y medites en esto. Vamos a adorar.